película yo la hice en Ann Arbor, Michigan. Yo nunca había hecho una película, no sabía nada de hacer cine, así que todo era bastante intuitivo. Yo había comprado una camarita de Super 8 que todavía la tengo, una cámara preciosa, y fuera el único equipo, no hay sonido. Aprovechamos lo que teníamos, era muy tocmaya, ¿no? O sea, usamos lo que teníamos a mano para trabajar. Salí con mi amigo Jorge Fitzgerald en un viaje hacia el norte de Michigan. Queríamos hacer un documental sobre los inmigrantes que iban a cortar cerezas en las fincas de Michigan, y terminamos haciendo tomas de Jorge en una carpa, Jorge en su carro. La semana siguiente nos invitaron a una boda, entonces filmamos a los amigos que fueron a la boda. Nos inventamos que Jorge se robaba una bicicleta de una chica. Esa película no tenía nombre porque tampoco tenía trama. La trama se fue haciendo a poco, ¿no? Y al final, cuando tenía la película terminada, salí, vi a una ardilla encima de un arbolito cerca de mi casa, le hice una toma y la película se llamó La Ardilla. O sea, que era totalmente absurdo. Una de las cosas que yo descubrí en Ann Arbor fue el Ann Arbor Film Festival, que es el festival más antiguo de cine experimental en Estados Unidos. Mi novia en ese entonces, Helen Kova, que estudiaba literatura rusa y era de origen ucraniano, me dijo un día, ¿por qué no hacemos una película en que la modelo de una clase de dibujo está vestida y los estudiantes desnudos? Entonces dije, vamos a hacer un experimento de montaje fragmentado y eso va a ser la película. Lo único que tenía era la última imagen. Yo le llamé un antichiste porque en los créditos del principio se cuentan con dibujos de línea de Susan Levine, una pintora amiga de Ann Arbor. Se cuenta la historia, o sea que ya cuando usted ve la película ya sabe lo que va a pasar. Callaba el ratón a la araña, la mosca, la rana que estaba cantando. El momento más emocionante de toda la filmación fue cuando íbamos a filmar esa última escena. Y yo les digo, bueno, vamos a filmar la última escena, todos quítense la ropa y dentro de 5 minutos empezamos. Yo, que no fumo, me salí, me fumé como 3 cigarros así rapidísimo. Estaba muy nervioso porque dije, no lo van a hacer, nadie se va a quitar la ropa y todo el esfuerzo del día se va a perder. Y de pronto llega llegó Armando Durán estaba y me dijo, bueno, ya están listos. Y entré y todo el mundo estaba en pelota. Trabajé también con un chico que no conocía hasta ese momento, que se llamaba Joe Pearson, que era un músico loquísimo, y le hizo sonidos y grabamos voces y metíamos radio que llegaba de algún lado, y al final de la película ¡ring! Suena un teléfono y alguien que no vemos contesta y la voz del otro lado le dice, perdón, el gato Rabón. Perdón, el gato Rabón era una de las frases que Climando dice en el triciclo, cuando está discutiendo con el viejo la flauta. Sí, lo reconozco. Debías pedirme perdón. Sí, pídeme perdón. Perdón. El gato Rabón. ¿Qué has dicho? Pues, ¿qué voy a decir? Perdón. Del gato Rabón. Perdón, del gato Rabón. Otro hecho importante del perdón del gato Rabón fue que yo la había hecho específicamente para presentarla a concurso a el Festival de Cine de Ann Arbor. Y la aceptaron dentro del programa. Y después fue seleccionada para
el programa itinerante de todo lo que salía, de toda la semana de programación. Sacaban, creo que 2 horas de programación y hacían un tour por universidades de los Estados Unidos. Y en cada lugar donde se proyectaba las películas, le pagaban al cineasta $1 por minuto. Y me pagaron tantos que recuperé los $300 que había invertido en hacer la película. Y como un idiota dije, puchis, yo me divertí. La gente se quitó la ropa cuando le dije que se quitaba la ropa. Y recuperé mi inversión. Qué genial es el cine. Fue la primera y última vez que recuperé mi inversión haciendo cine. Todavía hay hojas. Yo había empezado a estudiar literatura y había empezado a hacer teatro. Y había conocido las obras de Fernando Arrabal. Primero conocí el Triciclo, en el cual yo actué. Después conocí El Laberinto, que yo dirigí y actué también. Y leí El Cementerio de Automóviles. Mi tesis de maestría en lenguas romances era sobre las obras de Arrabal. Y mi teoría era que en sus primeras obras los personajes de Arrabal se intercambiaban y que las tramas eran prácticamente una continuación de la otra. Y para probarlo, yo armé un guión con pedazos de cada una de las 3 obras. Esta ya era una película más complicada, requería un guión, requería casting, requería preparación. Y yo hasta ese entonces no había hecho ninguna película de esa envergadura. David Robinson, que ya había trabajado conmigo como camarógrafo, director de fotografía, y que había conseguido el equipo para filmar Perdón del Gato Rabón, consiguió equipo tanto de cámara como de sonido para el Triciclo. Filmamos en un parque a las afueras de Ann Arbor, Michigan, en el cual colocamos un autobús muy hippie. Tenía camas, tenía una estufa. Ahí estaban todos los actores y los técnicos durante la filmación. John Cowell llevó su camper Volkswagen y esa era la oficina del director. Y eso creo que tardó en filmarse unos 10 o 12 días. Lleva a los señores al número 3. Esa película yo la estaba terminando cuando me enteré de que en Madison, Wisconsin iba a haber un congreso de semiótica y que iba a llegar a Arrabal. Le escribí, ya yo le había escrito anteriormente y le había pedido permiso para utilizar las obras de hacer una película y él me dijo que sí. Y le escribí para saber si nos daba una cita para poder mostrar la película en su fase en la fase que estuviera, y dijo que sí. Y con eso nos metimos en un van de David y nos fuimos de noche. Me recuerdo, yo estaba muerto porque había estado trabajando como 5 días tratando de terminar la mezcla, no se terminó, así que decidimos a última hora grabar el sonido en un cassette y hacer una sincronización estúpida y falsa, ¿no? Que por supuesto no funcionó. Nos llevamos un proyector, nos metimos al van de David y nos fuimos para Wisconsin. Y lo teníamos todo muy bien organizado. Averigüé yo dónde se estaba quedando Arrabal y nos quedamos en el mismo hotel. Averigüé en qué piso estaba y nos quedamos en el piso abajo de donde él estaba. Y el
día que llegamos después de la conferencia que él dio, teníamos todo muy bien planeado y prácticamente lo raptamos. Dame algo, dame para el viejo. Pum, lo metimos al cuarto y encendimos el proyector. Y yo estaba tan nervioso, pero al ver que ya estaba él viendo la película, pues yo me tranquilicé y me recuerdo que me tomé un par de cervezas y me quedé dormido. Y al día siguiente, esta patoja Kathy, que había ido con nosotros porque la había invitado a Armando, me contó que le había gustado mucho la película a todos, a Raval le había encantado y que quería que nos viéramos el día siguiente. Y ya pasamos 3 días en Madison ahí muy agradables. En 1976 había un concurso para gente que quisiera hacer cortos relacionados al 200 aniversario de Estados Unidos y que tenían que ser gente extranjera. Me fui a visitar a Justin Vitiello en Pensilvania, en Filadelfia, y una noche ahí con una botella de Johnny Walker nos pusimos a escribir una propuesta que se convirtió en Happy Birthday Miss Liberty, feliz cumpleaños Miss Liberty. La mandé a la UCIS, la aceptaron y me dieron $10,000 para hacer la película. We're back with the continuing coverage of the Bicentennial Extravaganza in New York City. WDAY, Neil Stevens, your host. It's Salute 76. El padre le cuenta al niño una historia que a mí me contaba mi papá, que era que cuando mi papá vino a Nueva York por primera vez, fueron al final de la isla y había un hombre que gritaba "Touch Liberty, touch Liberty", y que él no entendía qué quería decir, hasta que su hermano Luis le dijo: lo que está diciendo es Statue of Liberty Boat. Y nos vinimos nos vinimos como el 2 de julio. John Caldwell otra vez hizo sonido, prestó su carro, nos vinimos en su camper Volkswagen desde Ann Arbor con su novia o su mujer, que era Sue Kalinowski, a quien él había conocido durante la filmación del triciclo, y ahora creo que ya estaban casados. Vino el actor que hacía de padre, que es Steve Heffernan, y el actor niño Johnny Durán, que era el hijo menor de Armando Durán, con el que yo había trabajado tanto en el triciclo, en teatro, en Barcelona habíamos hecho la película. Es una película que yo nunca estuve muy contento con ella, ya que era una película prácticamente por encargo y había que dar una cierta imagen positiva de los Estados Unidos. Era una visión de un inmigrante, pero sí metí ciertas ironías, ciertos comentarios como lo del Esmeralda, y al final los fuegos artificiales parece que se comen a la Estatua de la Libertad. Pero fue muy agradable, una experiencia muy agradable, pues además es unos días en Nueva York que había muchísima gente de todo el mundo, era una fiesta muy grande, y en comparación a lo que después pasó en Nueva York en 2001, era una ciudad extremadamente ingenua e inocente. Leo el periódico y el radio, no me acuerdo, terremoto en Guatemala.
Y yo no podía llamar, yo no podía comunicarme con la casa. Pasaron varios días antes de que pudiera comunicar. Y cuando al fin hablé con ellos, me dijeron que estaban bien, pero que la casa había sufrido muchos daños y que creían que le iban a tener que botar. Y eso a mí me dio mucha tristeza, porque una casa muy linda, ¿no? Donde yo había crecido. Yo finalmente fui a Guatemala a final de este año, del 76, y fue conmigo un amigo de Ann Arbor que se llama Jim Watson. Y fue Susan. Sí, fue Susan Berger. En esa época era mi novia. Fue Katie, la novia de Jim. Y Jim tenía una cámara francesa de 16 muy linda. Y con esa cámara filmamos Navidad Guatemalteca, que fue otra película que no tenía ni nombre, ni trama, ni nada. Esa película tuvo como base un poema que yo había escrito sobre la violencia en Guatemala, donde yo hablaba de cómo el tecleo de una máquina de escribir se lo comía el tableteo de una ametralladora. Y como metáfora de todo lo que estábamos heredando de las generaciones anteriores y que le estábamos heredando a las generaciones posteriores, hice que la patoja más joven de las asesinas se tomara la sangre del pavo, la cual goteaba del cuello del pavo a una vacinica. Claro, no era sangre lo que ella se tomó, sino que era Coca-Cola. Pero como la película en blanco y negro, pues no se veía. En lugar de dejar la película en blanco y negro, a la hora de imprimirla les pedí que le dieran un tinte verdoso. Y justo Chan, siempre por joder a mi papá, decía: don Héctor, ¿sabe por qué Luis le puso verde a esa película? Y mi papá le decía: ¿por qué justo? Porque en realidad que no se llama Navidad Guatemalteca, sino que se llama Me cago en el Quetzal.